Bien, vamos a seguir con este estudio bíblico que estamos llevando a cabo como iglesia y lo estamos aprovechando la escuela bíblica Emaús y estamos estudiando el libro o el curso que se llama Dios tiene un diseño para tu matrimonio. Ya el domingo pasado estuvimos hablando sobre el primer tema que toca el libro, hoy vamos a ver el segundo tema. El tema de hoy es el matrimonio y la familia. Vamos a ver 6 puntos referidos a esto. El primer punto, la familia con origen en Dios. El segundo punto, el matrimonio, una elección. El tercer punto, el plan de Dios, la monogamia. El cuarto punto, el amor en la relación matrimonial. El quinto punto, el matrimonio y su permanencia. Y el sexto punto, el compromiso como parte esencial. Vamos al primer punto, la familia, origen en Dios. Cuando nosotros pensamos en dónde aparece el tema de la familia, cuando vos pensás en eso, seguramente vas al huerto de Edén y decís, en el principio allí aparece el concepto de familia. Pero hoy vamos a ver que no es tan así. Vamos primero a ver un pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a ver el concepto de familia. Dice Efesios 3:14, por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Acá hay 2 palabras fundamentales que tienen que ver con la familia. Y la primera palabra es padre, padre. Y la segunda palabra es familia. Padre lo encontramos en el versículo 14 y en el versículo 15 encontramos familia. 2 palabras claves para el tema de la familia y el matrimonio. Podemos entonces ya ir a la pregunta primera. ¿Dónde aparece el concepto de familia? Saben que antes de que Dios creara el universo, ya estaba el concepto de familia, porque está hablando de un padre. Así que si es padre, tiene que tener familia. Y estamos hablando de Dios. Es decir, si no existiera la creación, la familia igual existe. Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el concepto de familia no nace con la creación, ya estaba en el seno de Dios. Dios tiene un hijo legítimo que se llama Jesucristo, que no fue creado, pero es su hijo. Cuando vamos a Juan, capítulo 5, versículos 17 al 18, esto quiso dar a comunicar el Señor Jesús de este tema. Dice Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5, 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando él dice esto se armó una conmoción. Por eso el 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, cosa que era mentira, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, que antes de que existiera el universo, la creación, ya estaba la familia en el seno de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto, porque Dios quiere trasladar ese concepto hacia toda la raza creada. Así que el concepto de padre y familia lo tenemos en el mismo Dios. Qué hermoso es saber esto. Qué hermoso es pensar que Dios ya tiene en su seno el concepto de familia. Por eso que Él traslada a su creación ese mismo concepto. Y dice allí, versículo 15 de Efesios 3, hablando del Padre,
dice, de quien toma nombre, y del Hijo, por supuesto, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, que Dios tiene un hijo legítimo, un hijo no creado, ya está en el seno de Dios. Pero también Él es padre de toda la raza creada, y esa raza está en la tierra y en los cielos. No importa si esa raza sigue a Dios o no lo sigue, porque en el cielo tenemos hay dos clases de ángeles, los ángeles que siguen a Dios y los ángeles que no siguen a Dios, pero todos proceden de un mismo Padre. Así también en la tierra está la raza humana, están aquellos que creen en Dios, los que lo ignoran, los que lo niegan, pero todos que vienen del mismo lugar, del mismo Creador, o sea que todos tienen un Padre por creación. Así que miren los conceptos que vamos bajando hacia la tierra. Y luego tenemos también que hay, pensando en la familia creada, es decir, no estoy hablando de creyentes todavía, estoy hablando de seres humanos y seres espirituales que tienen un mismo Padre, y es Dios. Dice Malaquías capítulo 2, está antes de iniciar el Nuevo Testamento, para encontrarlo rápido. Malaquías capítulo 2, dice el versículo 10, una pregunta, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La clave aquí no es explicar todo el texto, sino la pregunta que dice. Es una pregunta retórica, que es una pregunta que la tenemos que decir, sí, tenemos todos un mismo Padre, sí nos ha creado el mismo Dios, dice el versículo 10 de Malaquías 2. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Claro, ¿quién nos creó? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Hay teorías, como ser la teoría de la evolución, que dice que el ser humano va, en forma progresiva, va evolucionando. Si fuera esto cierto, y tendría que haber, ¿desde dónde comenzó a evolucionar? ¿De la nada? No. Para evolucionar necesita un principio. Entonces va a necesitar a alguien que lo haya creado, ese primer, ponerle hueso, esa primer larva. Y si decimos la otra teoría del Big Bang, que por explosiones se fueron generando los planetas y todo eso, pero ¿las explosiones de qué? De cosas físicas. ¿Y quién las creó esas cosas físicas? O sea que se pisan en el arranque. Y caemos en lo que la Biblia dice, que todos salimos del mismo origen. Seres humanos como seres espirituales o angelicales. Dice el Salmo, recién hablé este pasaje de Malaquías 2:10, está hablando de la raza humana, ¿cierto? Porque acá habla de la raza humana, lo leo otra vez. Malaquías 2:10 dice, no tenemos todo el mismo Padre, está hablando de personas, no está hablando de seres angelicales, ¿verdad? Dice, no tenemos todo el mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, y bueno, está hablando de la conducta hacia ese Padre Creador. Pero ahora quiero ver los ángeles. Dice Salmo 148, dice el versículo 1 al 5, Salmo 148, versículos 1 al 5, casi es el último. Dice así, Salmo 48 del 1 al 5, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Ya estamos entrando en la parte espiritual, en el cielo. Dice, alabadle vosotros todos sus ángeles. Acá no habla de seres humanos, ¿eh? Alabadle vosotros todos sus ejércitos, el ejército de ángeles. Alabadle sol y luna, los astros. Alabadle vosotros todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Es decir que Dios ya tenía una familia. No es que dice, bueno, Dios nos creó a nosotros porque estaba tan solo, no tenía familia. No, es un error. Dios siempre tuvo familia, siempre tuvo un hijo. Dios Padre, Hijo, está constituido en el seno de Dios. Él creó a los seres humanos y creó a los seres angelicales. Por lo tanto, es el Padre, por creación, de toda la raza
angelical y terrenal. Y a su vez tiene una familia adoptiva. Dice Juan 1:12, que todos lo conocemos también. Juan 1:12 dice el texto así, hablando de Jesucristo, ¿verdad? De quien habla del versículo 1 al 11. Dice el 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Es decir, que cuando uno recibe a Cristo por la fe en su ser, está pasando a ser de un ser creado natural a ser un hijo de Dios. Y ya no es un padre solo por creación, sino ahora es padre por adopción. Dice Gálatas capítulo 3, versículos Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, Juan 1:12, por recibir a este ser maravilloso que es el Hijo legítimo de Dios en el seno de nuestra vida, dice, por poner nuestra fe en Él, podemos ser hechos hijos de Dios. Y entonces ocurre algo extraordinario. Dice Gálatas 4, 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravilloso es todo esto, ¿verdad? Dice que podemos clamar Abba, Padre. Abba es una palabra griega que significa padre y expresa intimidad, confianza, pertenencia, dependencia filial. Entonces, ahora tengo que hacer la pregunta, ¿en qué parte de la familia de Dios estás? Hijo legítimo como Jesucristo no podemos ser, ángeles tampoco, son seres espirituales. Entonces estamos en uno de los dos lugares. O tenemos a Dios por Padre por creación solamente, o tenemos a Dios por Padre porque nos ha adoptado como sus hijos en la familia. Es bueno hacerse esta pregunta. ¿En qué lugar estoy? Si Dios es mi Padre por creación o Dios es mi Padre por adopción. Si Dios no es tu Padre por adopción y quisieras pasar a este lugar de privilegio, tendrías que aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal. Si no, no se puede. No hay forma de que un ser humano pueda, a través de una religión, a través de las obras, a través de las caridades, pueda alcanzar ese lugar de privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, es importante hacernos esa pregunta. Entonces, la familia, ¿dónde tiene su origen? Y la respuesta es Dios. El segundo concepto es el matrimonio, una elección. Dice 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios 7, dice el versículo 39, 1 Corintios 7, 39. Dice así, 1 Corintios 7, 39, hablando del matrimonio y la libertad para elegir. Dice 1 Corintios 7, 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese libre es, quiere decir que la elección del matrimonio es una libertad que Dios le dio a todos los seres humanos. Tenemos libertad de elegir. No solo nos da la libertad de elegir con quién me voy a casar, sino que me da la libertad de elegir bien. En el Señor quiere decir en el modelo que Dios ha diseñado para el matrimonio. Ese quiere decir en el Señor, en el modelo que Dios ha creado para que una persona pueda elegir bien. ¿Podemos elegir mal? Sí podemos elegir mal, porque tenemos libertad para elegir. Entonces tenemos que entender
que el matrimonio es una elección. Dice 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6. Dicen los versículos 14 y 15. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros, habla a los creyentes, a los que recibieron a Cristo en su corazón, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que hay aquí una unión, porque dice no os unáis. Si dice no os unáis, me está diciendo que yo tengo la posibilidad y la oportunidad de elegir esa unión. Entonces, cuando me dice no hagas esto, es porque no corresponde al diseño de Dios. ¿Se puede hacer? Sí que se puede. ¿Un creyente puede casarse con un incrédulo? Sí. De hecho, hay cuantos creyentes casados con incrédulos. Pero dice Dios, no. No es el modelo que yo he diseñado. No es el modelo que traigo desde el cielo. El modelo es este. Entonces, cuando nosotros tenemos la libertad para elegir la pareja o la persona con la cual voy a unir mi vida para siempre, tiene que ser en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser conforme al modelo de Dios. Y acá me está dando las pautas de ese modelo. Un creyente y un incrédulo no se pueden. Es agua y aceite. Jamás se van a unir. Él está buscando la unión. Por eso dice, no os unáis. Entonces dice, si ustedes juntan un creyente y un incrédulo, nunca se van a unir. Porque uno va a tener al Espíritu Santo y el otro tiene al demonio obrando en su vida. ¿Qué comunión va a haber? Entonces, si ustedes no quieren fracasar, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto tenemos que aconsejar a nuestros hijos. ¿La piba es bonita? Sí, es bonita, pero no es creyente. ¿El pibe es pintón? Sí, pero no es creyente. No te conviene. Te va a arruinar la vida. Esa belleza que ves ahora, en 20 años, te vas a asombrar. Pero hay algo que está, esa belleza que tenés que mirar, la belleza por dentro. Es espiritual, es un hijo de Dios. Si sos creyente vas a elegir bien, porque lo vas a hacer en el Señor, porque te estás uniendo y estás aceptando las condiciones. Por eso dice, no os unáis. Si yo no pudiese elegir, no diría no os unáis. Dice, no os unáis, te da la libertad de elegir. Entonces, cuando vos decís, me voy a comprar un vehículo y te dicen, vos sabés que ese vehículo está fundido. No, pero yo lo voy a comprar igual porque con el tiempo voy y lo reparo, lo llevo al mecánico. Sí, pero los dolores de cabeza que te va a llevar, comprate un vehículo sano. Este tema de la unión también pasa lo mismo. No es que con el tiempo yo lo voy a cambiar, vamos a hermanarnos, después va a conocer al Señor. Dice, no. Entonces, el matrimonio que Dios quiere tiene principios. Y esos principios se deben respetar. ¿Por qué? Porque a ninguno le gustaría fracasar en el matrimonio. ¿A quién le gusta fracasar? ¿A quién le gusta que le vaya mal en el matrimonio? Que haya ruptura, que sufran los hijos. ¿A quién le gusta? A nadie. Bueno, entonces, dice, estas son las pautas. Este es el matrimonio que yo he creado. Tercero, el plan de Dios para el matrimonio es la monogamia. El plan de Dios para el matrimonio es la monogamia. Esta es una palabra compuesta, monogamia. Mono es uno y gamia es matrimonio, es decir, un solo matrimonio, una sola mujer. Vamos a encontrar, por ejemplo, Jacob se casó con 2 mujeres, con Lea y Raquel, pero Dios dice no, eso no es el diseño. El diseño es un hombre, una mujer, un matrimonio. Dice Mateo capítulo 19, Mateo 19, vamos a Mateo capítulo 19, dicen los versículos 4 al 6, Mateo 19, 4 al 6. Estamos hablando del plan de Dios, es la monogamia, un matrimonio. Dice así,
Mateo 19, 4 al 6. Él, es decir, Jesús, dice él, respondiendo les dijo, les hace una pregunta. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué conceptos tan lejanos, ¿verdad? Pero este es el modelo de Dios, es el modelo que como iglesia tenemos que enseñar, como hijos de Dios. Dice el versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es muy fuerte este concepto en este tiempo. Varón y hembra, dos seres humanos con sexo opuesto, varón y hembra. Eso es primordial, distintos sexos. Ahora, ¿por qué hizo distintos sexos? Hubo un porqué, porque lo explica acá en el versículo 5, dice, y dijo, después que dijo varón y hembra, y dijo, ¿por esto qué? Por esto que les dije, varón y hembra, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hombre y mujer. El hombre se une a la mujer, varón y hembra. Por esto, por esta forma de creación, varón y hembra, el hombre se une a la mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué significa ser una sola carne? Conservarán su individualidad, estarán unidas en una nueva realidad matrimonial. Habrá una unidad física en la unión sexual. Habrá una unidad de vida. ¿Qué significa esto? Que comparten la vida, los afectos, las responsabilidades, los proyectos, las alegrías, las tristezas, los sufrimientos, las victorias y todo lo que conlleva a las experiencias de dos personas que han tomado la decisión de unirse para caminar la vida juntos. Hay una unidad estable y exclusiva y hay una advertencia de parte de Dios. Dice entonces el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, que Dios tiene un diseño para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Y la obligación o la responsabilidad del hombre es seguir ese diseño para que cumpla el proyecto de Dios y el modelo de Dios, que no tiene fracaso. No podría haber divorcio si se siguieran los principios que Dios tiene para el matrimonio. No podría haber fracaso. Las separaciones se producirían solo por la muerte de uno de los seres humanos, de uno de los dos, ¿no es cierto? Jamás tendríamos que pensar en un divorcio. Ahora dice que el hombre tiene la posibilidad de romper esta estructura y separar un matrimonio que Dios ha juntado. ¿Lo puede hacer? Sí que lo puede hacer. De hecho, hoy en día convivimos con estas realidades. Pero nos hemos alejado muchísimo del proyecto de Dios y estamos funcionando de la manera en que el hombre decide utilizar principios aparte de lo que Dios dice. Estamos como podemos y vamos a los tirones hasta que lleguemos de alguna manera no sé a qué lugar. Pero eso no va a funcionar con el proyecto de Dios. ¿Va a funcionar? Sí, un auto fundido anda. ¿Puede andar echando humo por toda la ciudad? Sí, puede andar, pero así anda también. Ahora, ¿querés que ande bien, que gasifique bien, que tenga un buen confort? Dios te dice cómo. Dios ahí dice hay que llevarlo al servicio, hay que hacerle estos ajustes periódicamente, no dejes que caiga acá, no dejes que ande mal allá. Bueno, en el matrimonio pasa lo mismo. Por eso quiero hablar del cuarto punto, del amor en la relación matrimonial. El amor en la relación matrimonial. Dice Efesios capítulo 5, Efesios
capítulo 5. Dice el versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Yo quiero hablar del amor en la relación matrimonial. Dice Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, le habla a los hombres y le dice que tienen que hacer algo. El marido no puede venir a decir, después de 30 años de casado, no me nace amarte, ya no me nace amarte. Porque no es cuestión de que si te nace o si estás enamorado, porque muchos empiezan la relación por el enamoramiento. Y la Biblia nunca dijo que uno tiene que relacionarse con el otro porque está enamorado. Porque el amor no es algo que tenga que ver con la temperatura, sino que tiene que ver con algo que yo tengo que ir cultivando y trabajando y esforzándome para desarrollar eso, porque me está diciendo, maridos, amad. Quiere decir que el amor no me nace, que el amor tendrá que estar a pesar de todo. Por eso en esa unión matrimonial va a pasar de todo. Nos vamos a enfermar, nos vamos a envejecer, vamos a cambiar la fisonomía, va a haber situaciones críticas en la vida, puede haber invalidez, puede haber tantas cosas que se anule totalmente la relación sexual, que se anule el enamoramiento, pero nunca se debe anular el amor. Yo he tenido la oportunidad y en esta misma iglesia y en este mismo lugar, seres creyentes unidos en matrimonio, jóvenes, donde viene la mujer y dice, yo ya no lo amo más. ¿Cómo podés entender eso? Yo ya no lo amo más, no siento nada por él. Eso es terrible, yo no siento nada por él. Porque el amor hay que cultivarlo, no es algo que me nace. Estoy enamorado y ¿sabés qué? Hay en la Biblia casos de chicos que se enamoraron tremendamente de la mujer y la mujer no quería saber nada con ellos. Entonces la violaron y después que tuvieron la relación sexual la odiaron de tal manera más profundamente que el amor con que la habían amado, esa pasión desordenada, ese enamoramiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que si no hay amor en tu matrimonio, si no sentís amar, si hay algo que está enfriándose, es porque no estamos poniendo el empeño en amar. Uno tiene que todos los días trabajar para que ese amor crezca. Y ese amor tiene que ser sacrificial. Tengo que estar dispuesto a dar la vida por el otro. El varón tiene que estar dispuesto a dar la vida por su mujer. Entonces veamos cuántas veces discutimos por tonteras que no llegan ni al 0,1% de lo que sería dar la vida. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿de qué tal manera? Él se entregó, dio su vida por ese amor. ¿Y cómo estaba la iglesia? Horrible, cargada de pecado, sucia, pero Él se entregó por ella. Porque la amó, no porque Él decía, no me nace o no me nace. Él la amó y así debemos amar. El esposo a la esposa. Mujeres, abuelas, tías, hermanas queridas, el amor se aprende y se practica. Dice Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tito 2, 3 y 4. Dice, las ancianas, Tito 2, 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y escucha, 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A amar a sus maridos y a sus hijos. Qué cosa que se ha perdido tanto. El amor de las esposas a los esposos. El amor de las madres a los hijos. Se ha perdido. Podemos ver las noticias y nos damos cuenta. ¿Cómo puede ser que una madre esté haciendo esto con su hijo? Tan pequeñito, indefenso. Porque no ha aprendido a amar. Tal vez no le han enseñado que el amor se aprende. Las mujeres deben aprender a amar y deben enseñar a que se aprende a amar. Deben enseñar a que el amor se cultiva, se entrena,
Así como nos entrenamos para hacer ejercicio, así como comemos cada día, tenemos que también entrenarnos, tanto hombres como mujeres, a amar. Y los matrimonios jóvenes a veces fracasan porque no tienen en claro este concepto del amor. Hay que cultivar ese amor. Por tonteras se separan, por tonteras se divorcian, porque dicen yo no siento, ya no tengo ese amor de la juventud, ese amor de adolescente. Era un amor temperamental, un amor pasional. Pero eso se enfría, se va con nada, con un viento. Se enfría, pero hay que enseñar que el amor se aprende, se cultiva y el amor va creciendo. Y yo tengo que ver en qué nivel del amor estoy, porque hoy llegué hasta acá, pero mañana tengo que seguir, no puedo detenerme. Entonces, el amor no se siente, no significa estar enamorado. El amor no se alimenta solo. Al amor hay que alimentarlo todos los días un granito de arena, aunque sea mínimo, pero tiene que haber todos los días un granito de arena. Punto 5. El matrimonio como permanencia. El matrimonio como permanencia. Leímos ya, por eso no vamos a leerlo. Decía Mateo 19:6. Dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque Dios lo juntó para hacer una unión permanente. Una unión permanente. Ese fue el deseo de Dios. No ponemos chicle para pegar dos cosas despegadas o rotas. Ponemos un buen sellador. Entonces Dios dice que el matrimonio debe permanecer. Y el hombre es el que tiene la potestad de romperlo y separarlo. El hombre puede, sí que puede. Por eso dije que el matrimonio es una elección. Y el amor es una elección. Y la permanencia es una elección. Dios no está contento con lo que está pasando en estos días, en estos tiempos, donde vemos tantos matrimonios rotos y donde vemos los medios, cómo valoran, se divorció de este, se casó con el otro, se divorció del otro, sigue recolectando casamientos como racimo de uva. Dice Malaquías dijimos que está antes del Nuevo Testamento, antes de empezar el Nuevo Testamento, termina el Antiguo Testamento con Malaquías. ¿Qué dice Malaquías? Capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 16. Malaquías 2, 13 al 16. Dice Dios, es la voz de Dios. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó Dios? 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Cómo está Dios en este tiempo, viendo las cosas que pasan? Cuando leímos varón y hembra, una sola unión, amarse el uno al otro. ¿Cómo vive este tiempo Dios, teniendo en cuenta este modelo de matrimonio? Y llegamos al punto 6, el compromiso. Ya nos diga que somos creyentes y lo tenemos en la Biblia, pero esto es algo olvidado ya, es algo del pasado. Es decir, el hombre lo ha sepultado. El compromiso es la parte esencial de esa unión. El compromiso es un pacto, como leímos, es un pacto entre dos personas, es una entrega incondicional y es el fundamento del matrimonio. Por eso hoy en día se esquiva el compromiso. Nadie quiere comprometerse, porque cuando se comprometió, después tiene que cumplir. Entonces tenemos que entender que la unión matrimonial es un acto realizado entre dos personas frente a testigos, que ellos darán testimonio de que la unión entre estas dos personas es legal. Pero ¿qué más dan testimonio? Del compromiso que asumen cada uno delante de testigos. Amarse a pesar de las circunstancias,
amarse hasta el fin, en las buenas y en las malas. Saben que esto ya no se lee en los registros civiles. He estado en matrimonio, en casamientos y no se lee ya esto. Pero el pacto es así, que uno tiene que amarse a pesar de permanecer. Las circunstancias no son razón para romper. Es un acto público. Dice Juan, capítulo 2. ¿Ustedes saben cómo empezó el ministerio de Jesús? Qué casualidad, ¿no? Empezó con una boda. Allí hizo su primer milagro. ¿Tendrá algo que ver esto con el valor que Jesús le da al compromiso, a la boda formal? Dice Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hasta ahí nomás, lo otro es parte del milagro. Pero el ministerio de Jesús comienza viendo al Señor Jesús haciendo un milagro en unas bodas. Allí había amigos, había padres, madres, es que todos estaban dando testimonio de algo formal que se estaba haciendo. Hoy puedo dar fe que hay uniones que se hacen sin que los padres lo sepan y sin tener ningún tipo de testimonio frente a los demás. Se unen, se juntan y ya está. Y nadie supo ni qué dijo el uno al otro, si fue por qué se juntaron. Pero el matrimonio es algo público. ¿Por qué? Porque uno se tiene que sentir presionado por el testimonio que está dando. Es lo mismo que el bautismo. Cuando la gente se bautiza, ¿qué hace? Va a enseñar lo que pasó en su vida. Y hay mucha gente. ¿Y sabe una cosa? La gente no se olvida. La gente no se olvida. Y cuando uno ha asistido a un casamiento y ha sido testigo de esa unión matrimonial, donde ha habido un juez, donde ha habido un libro de actas, se ha firmado, se ha comprometido, y después pasa el tiempo y uno ve, uno nunca se olvida lo que hicieron en ese momento y lo que están haciendo en el otro momento, en el cual ocurren cosas extrañas. El matrimonio es un compromiso público porque tiene que haber testigos, porque si no, uno enseguida tapa las cosas y dice, yo no dije tal cosa, yo no dije que la iba a querer en la enfermedad, por ejemplo. No, yo ya si no tiene relaciones sexuales, chao. ¿Qué tal si en el matrimonio, un matrimonio joven, uno de los dos queda inválido y no puede tener relaciones sexuales? ¿Qué hacemos con esa persona? Dios dice que tengo que amarla, no importa en las condiciones que esté. Para eso me comprometí. ¿Es duro? Sí que es duro. ¿Estaría dispuesto a soportarlo? Dice que maridos, amad a vuestras mujeres, sacrificándose por ellos. Y la parte sexual es un sacrificio, ¿o no? Entonces, el matrimonio es un acto público, no es secreto ni privado. Y es un acto donde involucra familias, testigos y autoridades civiles. Dice Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Dice el versículo 4. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay mucho para sacar de este texto, pero yo quiero sacar tal vez la parte que no te diste cuenta. Honroso sea en todos el matrimonio. Esa es la parte fundamental. ¿Qué quiere decir honroso sea en todos? Que todos los seres humanos deberían tener al matrimonio en alto honor. Eso quiere decir. Todos los seres humanos, no está hablando si sos creyente, tienen que tener, sea honroso sea en todos. El matrimonio es algo honroso y todos deberíamos de honrar el matrimonio. Dice Proverbios, ya estamos terminando, dice Proverbios capítulo 18, Proverbios 18. Y aquí también voy a tocar un punto delicado por el tiempo que estamos viviendo, por el lugar a donde está el matrimonio, donde están todas estas uniones en este tiempo. Y duele decirlo, pero está en la Biblia y no fue el plan de Dios. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay una palabra, pero que es fuertísima, que a mí me llegó muchísimo, hoy se ve más por la situación actual del mundo. El que haya esposa, ¿sabés que
no dice pareja, no dice el que haya pareja, haya el bien. Dice el que haya esposa. Pareja son dos personas que se reúnen para tener una relación sexual. Eso es una pareja. Los animales hacen pareja. Los seres humanos deberían casarse. Mire, yo conocí al Señor de grande en 1994. Antes de conocer al Señor, 7 años estuvimos en matrimonio. Después de conocer al Señor, saquen la cuenta hasta hoy la cantidad de años que estamos de matrimonio con Lili. Ni antes de conocer a Cristo, ni después de conocer a Cristo, jamás, que pregúntenselo a ella, jamás, ni delante de mis amigos, ni delante de mis compañeros de trabajo, con toda la confianza que teníamos, jamás le dije o me refería a mi esposa como mi pareja. Jamás se me ocurrió ese término. Y preparando esto digo, bueno, voy a buscar en la Biblia en qué lugar habla del matrimonio como pareja. Saben que no existe la palabra pareja. Dice esposo, esposa, marido, mujer, y no dice pareja. Porque la palabra pareja puede referirse tanto a personas casadas como a dos personas que simplemente se unen para tener una relación sexual. Pero no es un término apoyado por Dios. Mirá, cuando yo veo una persona nueva, no acá en la iglesia, sino que, qué sé yo, hay una relación que con el mecánico, con el panadero, el verdulero, alguno que me cruzo y me dice, fíjate si está mi pareja, o te dice mi pareja, ¿sabés qué me hace pensar? Que están flojos de papeles. Porque uno no llamaría a su compañera, a su cónyuge, lo llamaría pareja. No somos pareja, somos marido y mujer, es mi esposa. Yo jamás dije, jamás, y gracias a Dios que no lo dije, porque lo podía haber dicho, estando en el mundo, por ejemplo. Yo podía haber dicho, mi pareja hizo esto. No, jamás le diría a mi señora, mi pareja, ella es mi esposa. O le digo por su nombre, Lili, pero jamás le diría a mi pareja, anda, ve a mi pareja. Entonces, pensemos, no en el lugar que estamos hoy, sino en el lugar que deberíamos estar hoy como familias. Por eso que nuestros hijos, cuando van a la escuela, cuando van al club de barrio, cuando van a un club deportivo y viene lo deja el padre, después lo viene a buscar la madre, que no viven juntos y todas las cosas que viven nuestros hijos. ¿Qué les parece que para ellos ese es el matrimonio? ¿Cómo ellos van a conformar un matrimonio? Y lo que ven en la calle, 2 varones trayendo a un hijo, a un niño, 2 mujeres trayendo a una niña, uno que le dice pareja al otro, que no hay papeles. ¿Qué les parece que nuestros hijos están aprendiendo? Y nosotros, como creyentes, le estamos enseñando estos principios, decirle, no, eso no es real, eso es porque el hombre quiso eso, quiere eso. Pero Dios tiene este modelo. Vos cuando busques una chica o un chico, le decía a la nena, vos tenés que buscar a alguien con el cual va a vivir toda la vida y decirle vos, esa persona un día va a tener canas, un día se va a arrugar, un día lo va a ir a visitar a la clínica, un día va a ser gordo, un día va a ser flaco. Vos tenés que, así dice Dios que hay que ser. Por eso dice al marido amad y las mujeres enseñen a amar. Y díganle a sus hijos que lo que ellos están viendo en la escuela, que lo que están viendo en la calle, que la situación que viven en el colectivo, que eso no es real. Es real porque el hombre lo ha decidido así, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere un hombre y una mujer que se paran frente a un juez y dice, yo por esta mujer voy a dar mi vida. Y ella dice, yo por este hombre voy a estar toda la vida. Y cuando los hijos nacen y son grandes, no saben a veces el apellido de quién van a llevar. Si el apellido del padre, el apellido de la madre, o si lo hacen combinado. Antes no era así. El matrimonio tiene su apellido, ya está. Pero hoy como están viviendo de una forma tan rara, no saben ni de quién son hijos. Entonces, como iglesia tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un diseño para nuestro matrimonio. Y ese diseño tenemos que bajarlo hasta el más chiquito. Y cuando veamos una cosa que no es lo que Dios mandó, decir, no, pero mirá, Dios acá, esto no, estas 2 personas así, no. Mirá, acá dice varón y hembra, hombre y mujer. Tenemos que enseñarle porque demasiado los están bombardeando con estos conceptos de la nueva ola que estamos viviendo en este mundo que está cada vez peor. Somos responsables, primero ante nosotros, ante nuestro matrimonio, después a nuestros hijos
y que podamos llevar este mensaje, que Dios tiene un diseño para la familia y para el matrimonio. Y eso no falla, eso no falla. Que el Señor bendiga su palabra.